El tema sobre el que vamos a hablar brevemente hoy, que es un tema muy amplio pero que es posible hacer una breve síntesis, es el del combate a la corrupción. Todo tendríamos que tratar de definir qué se entiende por corrupción y afortunadamente nosotros tenemos en el ordenamiento jurídico uruguayo una definición de corrupción en el artículo 3º de la Ley de Transparencia, que es una ley del 98, que dice que corrupción es el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico, ya sea para sí o para un tercero, y sea que se cause al Estado un daño o no. El tema de la corrupción está íntimamente vinculado con el tema de la ética. La ética es una cuestión muy transversal porque lo abarca todas las relaciones humanas. Puede abordarse desde la filosofía, desde el derecho, como fundamentalmente lo vamos a hacer aquí porque soy abogada, desde la religión, etc. En un mundo globalizado, ¿es posible saber cuáles son las reglas éticas? ¿Es posible definir una ética absoluta, digamos? Esto de la globalización y de diversos modelos de comportamiento ha llevado a algunas personas a sostener que no existe una única noción de lo bueno y de lo malo. Sin embargo, ya desde la antigüedad se observaba que la conducta buena es aquella que se coloca en un punto intermedio entre dos extremos menos virtuosos. Por ejemplo, ser generoso es un punto intermedio entre ser despilfarrador y tacaño, ¿no? En lo que tiene que ver con la ética de la función pública, nos tenemos que poner de acuerdo en algunos mínimos, ¿no? No podemos caer en un relativismo ético o un relativismo moral, sino que tenemos que decir, bueno, hay conductas que el funcionario necesariamente debe observar. Y esa ley de transparencia de la que yo les hablaba define que la conducta del funcionario debe cumplir con el principio de probidad. ¿Y qué es la probidad? La probidad es el comportamiento honesto y acorde al interés público. ¿Por qué es importante el tema de la corrupción, sobre todo en la función pública? Porque la corrupción compromete muy seriamente la democracia. Nosotros lo hemos visto en ejemplos de la región, que tenemos muy cercanos en el espacio y en el tiempo, y ahí vemos que la democracia, que es un logro de la humanidad que ha costado mucho derramamiento de sangre al ser humano, se ve fuertemente impactado cuando ocurren fenómenos de corrupción. Yo les decía que la corrupción afecta a la democracia y que la ética se puede llegar a ella porque todos tenemos una intuición de lo que está bien y de lo que está mal. Kant, por ejemplo, decía, tengo una conmoción frente al cielo estrellado sobre mí y la conciencia moral en mí, ¿no? Es decir, no es necesario ser un sabio para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces nos preguntamos, ¿por qué normas éticas en normas jurídicas? ¿No alcanza con las reglas éticas, con las reglas morales, con esa intuición? En realidad, no, porque la ética no es exigible externamente y sancionable. Entonces, cuando nosotros incluimos la norma ética en una norma jurídica, la volvemos coercible. Y de ahí la importancia de poner reglas éticas en reglas jurídicas. Podemos preguntarnos, ¿siempre existió esta preocupación por la ética en la función pública? En realidad no. Surge sobre todo con mucha fuerza en la década del 70, cuando Richard Nixon se ve obligado a renunciar
por un fenómeno justamente de violación de reglas de ética en la función pública. A partir de allí, década del 70, en 1976, hay una asociación de administraciones públicas del mundo que dicen que el tema de la ética tiene que ser una asignatura en la formación de los funcionarios. A su vez, en 1983 hay un congreso en Washington donde se presentan más de 80 personas de más de 50 países para también tratar el tema de la ética. En 1995 se produce en el Reino Unido el informe Nolan, que recibe este nombre por el presidente del comité que fue nombrado por el primer ministro británico justamente para fijar reglas de conducta en la función pública. También la OCDE en el año 97 define una serie de principios y reglas para cumplir por los funcionarios públicos en relación a la ética. Nuestro país, al año siguiente del informe de la OCDE, es que dicta esta ley, sanciona esta ley de transparencia que yo les mencionaba, la 17060, la que define corrupción del año 98. A partir de allí tenemos una multiplicidad de instrumentos en nuestro derecho para prevenir y para combatir la corrupción. En primer lugar, tenemos que tener claro que la cuestión de la ética en la función pública y de la corrupción, a pesar de que, como decíamos, hay una intuición, la conciencia moral de la que hablaba Kant, es importante educar, es importante construir una cultura de la ética y de la evitación de la corrupción. Para eso, entonces, la educación es fundamental. Otro tema que es fundamental es la transparencia. ¿Qué es la transparencia en la función pública? Es mucho más que la publicidad. La transparencia es el mostrar a la administración como una caja de cristal, que todo lo que hace la administración, todo lo que hace el funcionario pueda ser visto. ¿Por qué esto es así? Porque disuade de portarse mal. En la medida que el funcionario, más allá de su conciencia moral, tiene la certeza de que todo lo que él hace puede ser escrutado por el ciudadano, allí entonces aparece un importante incentivo para portarse bien, digamos. Nosotros tenemos una ley de transparencia, la ley 18381, que justamente permite el acceso a la información pública, esto es, a toda la información que se encuentra en el ámbito de personas estatales o no estatales incluso, personas públicas, y para acceder a esa información no se necesita invocar ninguna legitimación activa especial. Cualquier ciudadano puede pedir información. Si pasan 20 días sin que la administración responda a ese pedido, se consolida el derecho al acceso, es lo que se llama el silencio positivo. El silencio de la administración es un sí, me tiene que dar acceso salvo en casos de información secreta, que es así solo la puede la ley definir, reservada o confidencial. Pero la regla es el acceso a la información. Así que decíamos educación, transparencia y luego una serie de normas e instituciones de combate a la corrupción. La propia ley del 98 creaba la JUTEP, así denominada por una ley posterior, pero su nombre actual es Junta de Transparencia y Ética Pública, que tiene como cometidos principales asesorar a la justicia penal y al Ministerio Público, y como cometidos adjetivos o accesorios a este, recibir las declaraciones juradas de los funcionarios, así como recabar información sobre contrataciones del Estado, etc. Tenemos que tener muy presente que el tema de las contrataciones es extremadamente sensible. Cuando el Estado contrata tiene que ser transparente, tiene que ser lo más amplio posible en la concurrencia de los oferentes, debe respetar todos los principios que están regulados en el texto ordenado de contabilidad y administración financiera TOCAF, etc. El tema de, ¿por qué es sensible el tema de la contratación? Porque es un ámbito donde
es muy posible, es muy propicio justamente para la corrupción. También tenemos la Secretaría Nacional de Combate contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. En el ámbito de la Presidencia de la República tenemos normas sobre control de sociedades que permiten que se pueda acceder a la información de las sociedades, y las sociedades tienen la obligación de informar sobre sus accionistas. La normativa sobre combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo es compleja, no nos darían estos minutos que contamos con ustedes para poder tratarla, pero podríamos cerrar esta breve presentación haciendo referencia a cómo está nuestro país en materia de corrupción. Nuestro país está muy bien ubicado en términos de transparencia y de buena conducta, digamos. Tenemos el tercer lugar en las Américas, detrás de Canadá y de Estados Unidos, con 70 puntos en 100. Estados Unidos tiene 71 puntos en 100 y Canadá tiene 81 puntos en 100. Pero vean ustedes la fragilidad que tiene esto. Yo leí ayer que este país, Canadá, que en la región de las Américas es el primero, está enfrentado a un problema muy importante de acusaciones de corrupción contra su primer ministro, Trudeau, quien está siendo acusado de haber presionado a la ministra de Justicia en relación con acusaciones criminales por soborno contra una empresa constructora de ingeniería. Así que vean ustedes que ningún país en estos tiempos complejos, ningún país está exento de la posibilidad de la corrupción, y por ello debemos fortalecer las instituciones, debemos hacer que lo normativo converja con la realidad, debemos procurar la libertad de expresión y cuidar la libertad de prensa, y de esta manera tendremos menos probabilidades de perder nuestro lugar, que es un buen lugar dentro del concierto mundial en cuanto a ética en la función pública.